Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a lo que debería haber sido la sesión número 11 y la que cierra lo que viene siendo el primer capítulo de Barcelona by Night. Como veréis, no va a ser la sesión en sí, simplemente voy a resumir un poco lo que ocurrió, porque no sé qué ocurrió, que durante la sesión hubo un fallo con el OBS o algo por el estilo, y mi audio, el audio de mi micro, no llegaba a la transmisión, a la retransmisión. Entonces, como en ese día en concreto no había, creo que no hubo nadie o no hubo nadie en el chat de la retransmisión para decir que algo iba mal, pues no nos enteramos porque estábamos todos centrados en la sesión. Entonces no nos dimos cuenta. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que básicamente la sesión no la he subido porque la sesión, lo que ocurre es que, bueno, que la voz de mis jugadores se oye, la música se oía, pero mi voz no se oía. Y teniendo en cuenta que yo hablé como el 50% del tiempo, hubiera sido un poco cutre subirlo como tal, hubiera sido algo que nadie hubiera soportado ver porque es difícil de seguir. No nos dimos cuenta porque los jugadores sí me oían por Discord, entonces no sé cuál era el problema en sí, que supongo que fue un problema del OBS, así que bueno, esperemos que de aquí a un tiempo, cuando continuemos la campaña, la crónica, pues esto se haya solucionado, o si no, haré pruebas antes y si no, cambiaré de programa. Pasaré del Streamlabs al OBS a ver si así se soluciona el tema. Y eso. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Básicamente voy a resumir lo que pasó en la sesión 11, que no fue mucha cosa, ¿vale? De hecho, fue una sesión más corta de la habitual, porque yo tenía pensado que acabara en la anterior sesión, pero nos quedó como media hora solo libre de sesión, y en ese tiempo no me iba a dar tiempo a hacer lo que venía siendo el juicio, ¿vale? Que iban a hacer con los culpables, ¿vale? Resumiendo así muy rápido, ¿vale? Para que sepáis qué ocurrió al final, o al menos lo importante, es que, bueno, fueron citados los personajes, bueno, todos los vástagos de la ciudad fueron citados a ese juicio en el que iban a juzgar a... ya no recuerdo ni cómo se llamaba porque hace 3 semanas y ya lo he perdido. Jack Moutin, y el artista, el autor de las obras que rompían la mascarada, por así decirlo, Isaac Casals. Es que tengo tantos personajes ya que tengo cacao en mente que es interesante. Vale, pues bueno, fueron reunidos para juzgar a esos dos, ¿vale? Y básicamente lo que ocurrió es que los senescales hicieron preguntas a Jack, ¿vale? Y básicamente Jack los mandó a freír espárragos porque a fin de cuentas le iban a matar de todos modos. Así que no accedía a hablar, ¿vale? En esto que nuestros 3 jugadores tenían la opción de interpelar un poco y hacer preguntas o cuestionar cosas o hablar con los acusados en sí. Y Natalie tuvo la voz cantante, básicamente, ¿vale? Ahora mismo no recuerdo qué es lo que le comentó y tal, pero llegó un punto que Jack empezó a sacar un poco el pasado de Natalie, ¿vale? Un poco de que él era un ghoul de ella y que fue abandonado y tal, a su suerte, etcétera, etcétera, y que él había montado toda esta parafernalia para acceder a ella, para encontrarla y acceder a ella. Y así, bueno, el chico estaba bastante obsesionado con su antigua domina, creo que se dice domina. Así que bueno, fue un poquito eso. ¿Qué pasó? Que como no le sacaban mucha cosa, la primogénita, la sombra,
se ofreció a sonsacarle mediante sus disciplinas todo lo que ocurría, ¿vale? Que estaba por detrás, que Jack pues no quería decir. Esto está mal visto en el Elíseo en el sentido de que usar tus disciplinas para entre vástagos para beneficio propio en el Elíseo está considerado como algo malo, algo descortés, algo maleducado, ¿vale? No obstante, ella lo hizo y mediante su telepatía sacó un poco toda la trama o todo lo interesante que había sacado al respecto de, bueno, todo lo que había detrás de Jack, ¿vale? A fin de cuentas, en general, lo que le sacó es que Jack fingió su propia muerte para un poco desaparecer del mapa. Luego allí, en Francia, logró que otro vástago lo convirtiera en un vástago, ¿vale? Y mediante eso siguió un poco la estela de Nathalie y dio con ella en Barcelona. ¿Cómo dio con ella? Pues fue básicamente mediante contactos de la Segunda Inquisición, de la Sociedad de Leopoldo. O sea que, en esencia, el Jack estaba compinchado con agentes de la Segunda Inquisición, que es prácticamente después de... Teniendo en cuenta que el Sabbat ya no es un problema dentro de lo que viene siendo la camarilla y tal, ahora mismo no lo es tanto. La Segunda Inquisición es el enemigo real. Entonces, saber que la Segunda Inquisición está rondando por Barcelona es algo que, en general, a la sala de... a los vástagos y tal que habían en la sala, pues sobrecogió un poco. Y bueno, básicamente acabó relatando de que a él el tema de la Segunda Inquisición le daba igual, y le daba igual que todos los vástagos de aquí murieran, siempre y cuando él pudiera conseguir a Nathalie, sacarla de ahí y hacerla suya. Hacerla suya con su voluntad, o con su permiso, o contra su voluntad. Eso podía implicar que él intentara, como ya hizo en la anterior sesión, diabolizar a Nathalie y hacer que ella formara parte de su ser, y así concluir un poco su círculo de obsesión con esta mujer. ¿Qué más obtuvo? Obtuvo que, bueno, básicamente lo que ocurrió, que es, una vez aquí, Jack encontró a Isaac, que Isaac es un tipo que, bueno, es un sangre débil, que vive un poco al margen de la sociedad, no diría que es autista, porque seguramente sería incorrecto, pero sí es una persona que solo está obsesionado o que solo vive por su arte y que todo lo demás no le importa, se abstrae solo con el arte y no tiene relaciones más allá de eso. Sí que conoce a Katia y Gina, si no recuerdo mal, por ser sus amigas dentro de lo que cabe, pero bueno, no deja de ser una relación de que Katia y Gina se preocupan por él más que otra cosa. Si ellas dos desaparecieran, seguramente Isaac no se daría ni cuenta, ¿vale? Entonces, lo interesante es que, bueno, que Jack utilizó, mediante dominación y tal, dominó a Isaac para que creara estas obras para armar esta distracción y así hacer salir un poco a los vástagos que estaban ocultos o que no se dejaban ver, un poquito como para hacerles un poquito un favor a la Segunda Inquisición, y así él de paso encontraba a Nathalie, daba con Nathalie, daba por hecho que no sería una persona tan importante dentro de la estirpe de la ciudad, ya que no llevaría mucho tiempo. Así que seguramente entendió que si a alguien iban a mandar pues a gente joven, como es el caso de Nathalie, el profeta o Connor, ¿vale? Una vez hecho esto, Nathalie armó un revuelo, ¿vale? En el sentido de que, bueno, acusó a los La Sombra,
o en este caso a la primogénita, de utilizar esos poderes que va en contra de la camarilla, aunque haya tenido el beneplácito del príncipe. Y cuando el príncipe decretó que por ahora los acusados no iban a ser castigados, sino que iban a ser retenidos hasta sacar nueva información, porque de hecho lo que es el tema de la Segunda Inquisición le preocupa, así que decidió no ejecutarlos en ese momento y custodiarlos hasta sacar nueva información. Cuando dijo eso, Natalie se levantó del asiento y se marchó ante la mirada de todos los vástagos de la ciudad, poniendo en jaque la autoridad del príncipe y de su clan, en el sentido de que su clan, viendo que uno de sus neonatos hacía un acto así contra el príncipe, podía significar algo malo para el clan o su posición dentro de la ciudad. No obstante, el príncipe no hizo nada, siguió hablando y dejó que se marchara. Eso no quiere decir que más adelante no tenga consecuencias o no ocurra nada. Y básicamente, después de tener una pequeña discusión con la guardiana del Elísio, Blanca algo, no me acuerdo cómo se llamaba, son muchos nombres y muchos apellidos, Blanca, ¿vale? Cogió y se marchó, no sé si en su propio coche o en un taxi, y se fue de dirección a Badalona, y ahí acabó un poco lo que viene siendo su historia en este capítulo, ¿vale? En el capítulo de Natalie, ¿vale? No dejando claro para qué iba a Badalona, ¿vale? No sabemos si iba a unirse a los anarquistas o si iba a hacer algo, o no lo sabemos. Eso en todo caso lo veremos cuando empiece el segundo capítulo de la crónica de Barcelona by Night, y ahí pues ya veremos por dónde va ese personaje. Ni siquiera yo lo sé, así que ya veremos por dónde nos sale. Luego, en cuanto a Connor, justo antes de que se marchara Natalie, pudo ver cómo no era capaz de cumplir una de las peticiones que le hizo su sire, Marta Muria, que era que obtener las obras que había elaborado Isaac, y de hecho el príncipe las hizo sacar, o no sé si fuese el Scal, y las quemaron ahí en medio de la sala, ante los ojos llorosos y lagrimeantes de sangre de Marta Muria. Y bueno, Connor se quedó un poco con mierda, ¿ahora qué hacemos? ¿Vale? E intentó interceder para que Isaac, que claramente había sido manipulado por el Ventru, el retoño Ventru Jack, intentó que, como era un artista y tal, pues quizás sería buena cosa que estuviera bajo, aunque fuera un sangre débil, que estuviera bajo la mentorización quizá del clan toreador, del clan de la Rosa. Tenía su lógica en ese sentido, pero no tenía en cuenta que el príncipe pues quizá ni siquiera aprobó el abrazo de Marta el abrazo de Connor por parte de Marta, así que su opinión no la tuvo mucho en cuenta. Y por otro lado, el profeta intentó acercarse al sheriff, ofreciéndose, aparte de interceder y pedir que Isaac fuera custodiado por el clan La Sombra, por el momento fue retenido en las celdas en las que tenían allí, en la casa Badjo. Y bueno, se ofreció a ayudar en cuanto hiciera falta al sheriff, e intentó hacerse un poquito amigo del sheriff de la ciudad, Rouget. Y en sí, más o menos acaba ahí la sesión, ¿vale? Sí que hay algunas cosas más y tal, pero ahora mismo no lo recuerdo, y son cosas más detallitos de los personajes.
Si los jugadores ven este vídeo y quieren añadir algo más, sois libres de hacerlo en los comentarios, ¿vale? Y así pues queda más claro lo que sea, porque yo por ejemplo lo he olvidado. Y la sesión ahora mismo que hay en Twitch, no sé si todavía está, no es visible, o sea, no es posible verla porque es que no se puede seguir, o sea, sin mi voz no se puede, ¿vale? Y es un poco raro. Así que nada, en principio aquí acaba el primer capítulo de Barcelona by Night. Tenemos pensado continuarlo en septiembre, principios de septiembre, porque ahora en verano, aunque estemos con el desconfinamiento y tal, yo necesito un descanso de un par de meses o algo así para liberar un poco mi mente y pensar con más claridad. Además de que, bueno, algunos jugadores tienen compromisos laborales, académicos, etcétera, que no voy a especificar, pero que, bueno, tienen compromisos que no les va a permitir estar muy al tanto, así que yo creo que lo mejor es hacer un buen parón, hacer un parón de un par de meses y volver a eso de septiembre, las 2 primeras semanas de septiembre, más o menos así, ¿vale? Lo que pasa que, claro, ahora como ya no habrá confinamiento en principio, y eso esperemos, ya no serán las sesiones tan seguidas de semana sí, semana también. La idea es recuperar un poco el calendario original, que era una sesión cada 3 semanas o cada 2 como muy pronto, ¿vale? Cada 2, 3 semanas, no mucho más que eso. Y probablemente todas en sábado o domingo sobre las 6. Normalmente el domingo porque es cuando más libertad tenemos en general todos. Así que nada, ya os iremos informando en Web Vampiro o lo que sea. Y nada, seguramente haré algún spin-off, ¿vale? Como el de Petit Verdot. Haré algún spin-off dentro del lore de la ciudad y tal, con jugadores que están fuera de la crónica para dar oportunidades a otros jugadores y tal, para que, bueno, que entren en Web Vampiro y que, bueno, que prueben un poco lo que viene siendo el rol aquí, que prueben V5 los que no lo hayan hecho y nada, y eso, más que nada para dar oportunidades a gente que está fuera y que busca partida y que no hay tanto narrador, hay más bien jugadores que buscan partidas más que narradores que buscan jugadores, y eso es un poquito la manera de dar oportunidades haciendo pues spin-offs en forma de one shots dentro del mismo lore y con tramas que estén metidas dentro de la propia crónica, como pasó en Petit Verdot. Así que nada, simplemente pediros disculpas y nada, los que hayáis seguido la crónica hasta el final, os doy las gracias por haberla visto, que sepáis que yo personalmente he disfrutado mucho, sobre todo viendo la evolución de los personajes, de todos y cada uno de ellos. Todos han tenido algo que han hecho que o me sorprenda o que me haga pensar en cómo elaborar su trama. O sea, a veces yo tenía cosas pensadas, pero al final en la manera de actuar de algunos personajes me hacían ir construyendo las vías a medida que el tren pasaba. Así que ha sido un reto bastante interesante. Nunca me había enfrentado a un sandbox y bueno, creo que ha quedado bastante bien. Y nada, muy feliz. Así que nada, os veo en el segundo capítulo de la crónica, que como ya dije será seguramente en principios de septiembre. Así que nada, no olvidéis pasaros por revisar vídeos de lore y tal que hay en este canal de YouTube, y además de pasaros por el foro, que hay un montón de información, hay mucha gente con debates y cosas. Y además, pues si os apetece charlar con gente y tal, tenéis el canal de Discord, el servidor de Discord, que ahí, bueno, hay gente ahí bastante activa. Y bueno, nada, que lo paséis bien. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.